Buen día, compañeros. En este video les voy a hablar sobre la fracción 1 del artículo 105 constitucional. Primeramente, la estructura de este artículo en el que se basará el video está dividido en 3 fracciones. Nosotros vamos a hablar de la primera. Esta fracción trata sobre las controversias constitucionales. Esta fracción contiene 12 incisos en los cuales explica en qué casos puede surgir una discusión entre dos autoridades legítimas, excluyendo siempre la materia electoral. Para empezar, la figura que está a cargo del cuidado de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos cae especialmente sobre las manos del Poder Judicial de la Federación. La controversia constitucional es uno de los medios por el cual el Poder Judicial de la Federación puede hacer justicia constitucional, por así decirlo. Es decir, aquellos medios procesales y procedimentales que tienden a garantizar la limpieza y la observancia de la norma fundamental. El jurista mexicano José Ovalle Fabela en el 2015 definió las controversias constitucionales de una manera muy exacta. Y para ser preciso en mis palabras, les voy a leer un fragmento de la definición que investigamos, la cual es la siguiente. En nuestro derecho se denominan controversias constitucionales a los que pueden ser promovidos por entidades, poderes y órganos constitucionales autónomos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que ésta determine si los actos o disposiciones generales de otras entidades, poderes u órganos constitucionales invaden las atribuciones que la Constitución política confiere a los primeros. El sistema de información legislativa define acción de inconstitucionalidad como el recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, o sea, puede ser una ley, un tratado internacional, un reglamento o un decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna, o sea, la Constitución, y dejar sin efecto a las normas declaradas inconstitucionales. La definición que ahorita les proporcioné, que fue dicha por José Ovalle Fabela, nos dice que son aquellas acciones que tienen como finalidad impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción que puede existir entre una norma de carácter general, por un lado, y la Constitución política del otro. Existe una clasificación de las controversias, las internas y las externas, también conocidas como horizontales y verticales. Las primeras se refieren a aquellas que surgen entre los diversos poderes de una misma entidad, es decir, la federación o entidades federativas, mientras que las externas son aquellas que se establecen entre las propias entidades entre sí, incluyendo a los municipios. Estas acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por las siguientes personas. El 33% de los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales. El 33% de miembros del Senado en contra de leyes federales o tratados internacionales en los que México sea parte. El Ejecutivo Federal, por medio del consejero jurídico del gobierno, contra normas federales de carácter general y las entidades federativas. El 33% de los miembros de los propios órganos legislativos, y yo creo que esos son los más importantes. De acuerdo con el artículo 105 constitucional, fracción 1, pueden presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo los siguientes supuestos: ya sea entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso, la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Y por último, dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución. Gracias, compañeros.